solamente en el sur, pero también en mucho pueblo y ciudad de Argentina, también Bolivia, veo algunos de Colombia, México aquí con nosotros y también de Chicago y otras zonas. Es un privilegio pertenecer a la Iglesia de Jesucristo eternamente. Y yo espero que cada uno de nosotros realmente hayamos adorado al Señor hoy día alrededor de su mesa. Cuán privilegiados poder asociarnos con hermanos y hermanas en iglesias locales y centrarnos en Cristo durante la hora de la cena y elevar nuestros sacrificios de alabanza a Él en mucha forma. Y ahora, al terminar el día, metemos en este pasaje y ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en segunda a los Tesalonicenses y el capítulo 2. Nosotros estamos en la segunda parte de nuestros 4 días juntos, viendo el tema en cuanto a lo que está por venir. El primer tema que me dieron, cómo debemos prepararnos para el día del arrebatamiento. Y vimos eso anoche, como nosotros debemos andar por fe, por amor, con perseverancia, cuidándonos, metidos en la iglesia local, utilizando nuestros dones, sirviendo a Dios. Esta noche el tema que sigue y cabe dentro del capítulo 2 es exactamente lo que es el tema del capítulo que los ancianos me pidieron compartir. Tema, ¿en qué tiempos estamos viviendo proféticamente? Eso es el tema para esta noche. ¿En qué tiempos estamos viviendo proféticamente en la actualidad? Y mañana vamos a contestar la tercera pregunta y tema, ¿cómo enfrentamos la nueva moralidad frente a la verdad de Dios? Nosotros vivimos en el siglo XXI, las cosas cambiando tan radical y rápidamente, y hay una nueva moralidad. Ya no en el mundo aceptan la moralidad de Dios, que aún los no creyentes, los medio piadosos, los religiosos hasta hace más o menos 100 años, como en los Estados Unidos. Nuestra constitución del país escrita sobre los principios, los preceptos bíblicos. Ellos no eran evangélicos. Jorge Washington no era evangélico, pero un temedor de Dios. Y creían en Dios, y creían en la moralidad de Dios. ¿Okay? Pero ya no. ¿Okay? Voy a apagar mi fondo virtual aquí, porque a veces interrumpe y no quiero que mis manos sean raras, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos otra vez en mi cárcel por la pandemia, o sea, mi oficina en casa. Bien, ¿cuán buena pregunta es? ¿En qué tiempos estamos viviendo proféticamente? Porque en cada generación pasa los falsos rumores y los falsos maestros hasta que ustedes ven en las pancartas, o como dicen en Colombia, las vallas, los anuncios grandes en las carreteras. El Cristo ha aparecido, que venga a la conferencia de tal en el estado de Cali y entonces van a ver el Cristo en vivo. Y esas cosas pasan. En Brasil más común. Los brasileños son muy emocionantes y siempre hay un Cristo regresando y hay siempre grandes milagros y prestigios y cosas que vamos a ver. Hay un versículo que dicen que son falsos en nuestro propio pasaje esta noche. Entonces a veces esa gente turba a la sociedad. A veces los creyentes no muy sólidos piensan que Cristo ya ha llegado. Y eso fue el problema en Tesalónica. Los falsos maestros habían entrado y habían conociendo suficientemente el Antiguo Testamento, citando profecías del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, donde habla mucho del día del Señor. Entonces ellos mostrando ciertas cosas que había pasado en el Imperio Romano, guerra,
César como el anticristo y mucha contaminación política, social, moralmente. Entonces los falsos dijeron, mira lo que ha pasado con ese imperio romano, entonces eso es el fin del mundo y entonces el Cristo ha venido y ustedes dejados atrás. ¿Okay? Y la gente muy perturbado por eso y entonces Pablo tiene que contestar y poner ya bien claramente cómo es la profecía. Aunque había explicado, y ustedes pueden regresar a capítulos 4 y 5 de la primera carta, había explicado que el rapto viene primero, que nosotros no somos para el día de la ira, nosotros como iglesia quitados primero y luego, entonces en capítulo 5, él habla de la entrada del día del Señor. Pero la gente no captaba, no entendía claramente. Y entonces los problemas y los rumores y los temores de la gente seguían. Entonces Pablo aquí explica aún más claramente en el capítulo 2 de la segunda epístola. ¿Okay? Entonces, ¿en qué tiempos estamos viviendo proféticamente? Bueno, antes del rapto, porque el rapto no ha sucedido. ¿Okay? Si ha sucedido, entonces hemos también, como los tesalonicenses pensaban, nosotros hemos sido dejados atrás. Ok, entonces para ponerles emocionalmente quietos, el presidente Trump no es el anticristo. Y tu presidente tampoco no es el anticristo. ¿Ok? Porque hay gente que dice cosas así. Mira, tan malvado está el fulano, ese dictador o ese hombre de lo que llaman el hombre de pecado, no, Hussein, etcétera, etcétera. Cuidado de nombrar nombres y comenzar a poner fechas y comenzar a poner personajes dentro de las profecías de la Biblia. ¿Okay? El Señor nos ha llamado, y pueden leer eso en Mateo 24 y 25, con el reto de conocer, no los días ni las horas, más bien las estaciones. Y nosotros podemos leer las estaciones, tanto como estaban pidiéndome antes, cómo es el clima aquí en Iowa, en el norte de los Estados Unidos en el momento. Bueno, es el otoño. Es bonito, es maravilloso. Los árboles, cada uno con diferentes colores de hojas, desde amarillo hasta rojo oscuro, pero en 2 o 3 semanas comienzan a caerse las hojas y el frío entra y luego cae el nieve, pero yo sé que la nieve viene porque las hojas comienzan a cambiarse de color y van a caerse. ¿Por qué? Porque conozco las estaciones. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay que conocer las estaciones proféticamente. Hay una doctrina que es muy importante conocer, y la han escuchado antes, y es la doctrina de la inminencia del regreso de Cristo. O sea, Cristo podría aparecer para su iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 18 y adelante, 1 Corintios capítulo 15, Filipenses capítulo 1, el día de Cristo, y puede clamar y llamar y quitarnos de aquí de instante sin el mundo no va a ver, solo va a ver que hemos desaparecido y el caos que sigue será tremendo después, pero es la llamada de la iglesia y es inminente. Podría suceder en cualquier momento. Y por eso el Señor había dicho a nosotros tantas veces cuando Él estuvo andando entre nosotros y también por los apóstoles que estemos viviendo a la luz del momento, a la luz de la espera de la venida de Cristo en cualquier segundo. Porque nosotros, como vimos anoche y antenoche, no queremos ser quitados de aquí y aparecer frente al Señor avergonzados. 1 de Juan 2:28. ¿Ok? Entonces,
La salvación no es por obras, pero las obras muestran la salvación. La tesis del libro de Santiago. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo proféticamente? Bueno, realmente es muy fácil contestar. La era de la iglesia comenzó con el cumplimiento de la obra de Cristo para redimirnos sobre la cruz, su resurrección, su ascensión y la promesa de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y en aquel día comenzó lo que es la iglesia de Jesucristo. La cabeza en el cielo mandando su cuerpo aquí sobre el mundo. Y ahora, con el paso del tiempo, parte de ese cuerpo también en el cielo, todos los que han muerto en Cristo y han salido de aquí. La iglesia es una entidad y existe durante una era o una dispensación. Es una administración de Dios para evangelizar al mundo. Antes de la iglesia, Jesús, o Dios mejor dicho, entonces tenía a Israel como sus misioneros en el mundo para evangelizar el mundo. Y fracasaron terriblemente, ¿verdad? Terriblemente. Antes de eso, entonces habían los patriarcas. Y los patriarcas fueron buenos misioneros evangelizando el mundo. Tampoco, ¿no? Abraham, más o menos. Isaac, no, un introvertido y tenía buena familia, pero no era un buen ejemplo. Jacob tenía sus tiempos, ¿no? Gran hombre, pero no evangelizaba el mundo. Entonces, en cada era Dios tiene una gente escogida, especial, para llevar su ministerio al cabo, que es llevar las buenas noticias de la salvación al mundo. ¿Okay? Y en el momento es la iglesia, pero la iglesia solamente existe entre el día de Pentecostés hasta el día del arrepentimiento. Y nosotros vivimos en ese espacio. ¿Okay? Por eso cuando uno lee las profecías del Antiguo Testamento, a veces son confusos porque uno parece que parte del versículo tiene que ver con la primera venida de Cristo y la otra parte del versículo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y muy a menudo es así porque los profetas están viendo desde esta perspectiva hasta la venida de Cristo, la segunda venida aquí, ¿ok? Entonces ellos ven como en la primera cordillera, la primera venida de Cristo, y luego también pueden ver la segunda cordillera de montañas, proféticamente hablando, usando una ilustración. Ok, entonces la primera venida de Cristo aquí, la segunda venida de Cristo aquí. Pero entre esos dos eventos hay un valle. Hay una generación o muchas generaciones, una administración que se llama la iglesia. Y los profetas del Antiguo Testamento no podrían ver la iglesia. Vieron y explicaron y profetizaron la primera venida, Belén, y la segunda venida sobre el monte Sión, cuando viene Apocalipsis 19, 20, en gran gloria, 21 mejor dicho, en gran gloria y poder. ¿Okay? Pero nosotros vivimos en lo que es entre Pentecostés y el rapto. ¿Okay? Eso es donde nosotros estamos. ¿Okay? Algunos buenos teólogos y comentaristas y de pronto hasta amigos y posiblemente porque hay como 400 o 500 personas escuchando esta noche, puede haber algunos de ustedes que creen que Cristo vendrá en la mitad de la tribulación o hasta el fin de la tribulación antes de entrar al reino del milenio. ¿Okay? Y ustedes tienen sus formas de pensar y sus versículos para explicar que Cristo no quita la iglesia antes del rapto, sino antes de la tribulación. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, Apocalipsis capítulo 6 al 19 habla de 7 años de tribulación. Capítulo 1 es el Cristo ascendido. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las 7 iglesias, las 7
formas de iglesia, las 7 historias de iglesia, las 7 patrones de iglesias. ¿Okay? Hay diferentes formas de interpretar las 7 cartas a las 7 iglesias. Es la era de la iglesia, capítulos 2 y 3. Mira lo que es capítulo 4 y 5. Posiblemente, como en nuestra asamblea mañana, leemos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis en la presencia del Señor, adorando a Jesús entronado. ¿Qué indica eso? Es el rapto. Cuando nosotros con los 4 ancianos y con los 24 y con los miles de ángeles y con las multitudes de serafines adorando, eso es lo que estamos anticipando cuando seamos llamados y fuera y estamos en presencia del Señor. Eso indica, ilustra lo que pasa en el rapto, la iglesia con Cristo en el cielo. Pero luego, capítulos 6 a 19, el profeta Juan regresa a la tierra para mostrarnos con mucho detalle lo que pasará durante 7 años de tribulación. La primera mitad no tan terrible, en el cual el anticristo hace pacto con los líderes judíos y entonces hay paz, falsa paz en Jerusalén, pero rompe el pacto a la mitad de la tribulación y por eso algunos piensan que a romper el pacto, eso es cuando la iglesia sale. Eso es una de las ideas de otros y los respeto. Yo creo que la iglesia está quitado antes de los 7 años completos y eso al romper el pacto entre el anticristo y los líderes judíos, entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. El hombre de inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el hombre sin ley. Él es un tan terrible que tiene muchos nombres horribles. Y eso, cuando se rompe el pacto, entonces es lo que vamos a ver esta noche en nuestro capítulo. Él se mete en el templo y se llama a sí mismo, yo soy Dios. Y eso es cuando comienza la gran tribulación. Y entonces vamos a ver las trompetas y las ollas de juicio, como se lee allí en Apocalipsis, tirados, echados, mandados al mundo para entonces juzgar a la gente, para que la gente busque a Dios. Dios usando el juicio para evangelizar. También los 144,000 elegidos que no pueden ser tocados y siguen a pesar de la persecución para evangelizar y ofrecer la salvación. Y millones de personas durante la tribulación se salvan. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Pero con mucha pena, con mucho dolor, con mucha tribulación, porque ahora el Espíritu Santo no está en el mundo. Okay. El Espíritu Santo viene para ayudar, pero la iglesia ya no existe, entonces no hay comunidad, no hay comunión. Y el judaísmo en Israel no ha sido reestablecido tampoco. Okay. Hay un templito allí sobre el monte y hay alguna forma de sacrificio otra vez, pero realmente eso es una religión, no son seguidores de Jesucristo como nosotros. Okay. Entonces, ser creyente durante la tribulación a menudo termina en martirio. Entonces, para ser un creyente en la tribulación es tenaz, requiere una fe inmensa y millones se convierten. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, gloria a Dios, nosotros no estamos en la tribulación. Y decimos gracias. Aleluya. Nuestra esperanza es el rapto. Pero eso es lo que vamos a ver mañana por la noche, porque desafortunadamente, por la nueva moralidad en que vivimos en el siglo XXI, la infiltración de nuestros 5 grandes ismos. ¿Ustedes fueron pensando en los ismos anoche? Realmente no es buena tarea, es un poco negativo, ¿no? Del humanismo, pluralismo, secularismo,
relativismo, materialismo. Wow, esas cosas se van metiendo aún en el cerebro y ojalá que no, pero en el corazón del creyente y nos cambia. Y el problema es que nosotros al oír esta doctrina que Cristo viene por la iglesia y nosotros no vamos a pasar por la tribulación, entonces podemos relajarnos y entonces solamente esperar hasta que Él venga. Y si no soy adúltero y no soy asesino y no robo tanto, aunque de pronto unos lapiceros de la oficina y de pronto no pago todos mis impuestos, pero eso no realmente es robar. ¿Ves lo que estoy diciendo? Es muy fácil, porque no vamos a pasar por la tribulación, pensar que entonces yo puedo solamente esperar, ¿no? Dios no va a darme duro como los creyentes van a sufrir durante la tribulación. Entonces, cuidado de esa mentira de Satanás, de dejar la nueva moralidad afectar nuestra situación profética. Más bien, el hecho de que Cristo podría venir antes de terminar este sermón, de eso debe animarnos, eso debe mostrarnos la gracia de Cristo. Y entonces, si la gracia de Cristo realmente entiendo y valoro, entonces yo voy a querer aprovechar de la gracia que me muestra lo positivo, que entonces quita el brillo de lo negativo. Okay. Algunos de ustedes tienen problemas con su lengua. No voy a decir las que tienen problemas con la lengua, porque los hombres tienen tanto problema como las. Okay. La Biblia no habla de las chismosas, habla de los chismosos. Okay. Todos. ¿Tienes problema de lengua? Algunos de ustedes no tienen tanto problema de lengua, pero tienes otro problema. Entonces, solamente estoy usando un ejemplo. Entonces, ¿cómo controlar la lengua? No es por el legalismo. No es por escribir 5 diferentes cosas y ponerlo en mi nevera para recordarme y controlar mi lengua. No, la forma de controlar la lengua es por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es memorizar los versículos que dice que nuestro hablar debe ser como las especies para salsonar, para ayudar, para animar a otros. La gracia de la lengua es entender que con mi lengua yo glorifico a Dios. Entonces con la lengua yo puedo animar a mis hermanos. Con la lengua yo puedo entonces testificar de Cristo. Y entonces en vez de solamente quitar lo malo uso de mi lengua y enfocar en eso, es enfocar en la gracia. Y mi lengua tiene poder para cantar alabanzas y para testificar de Cristo y para predicar la palabra y para animar a mis hijos y para consolar a los deprimidos y para organizar un grupo para ir y ayudar a un necesitado. Wow, mira el poder de mi lengua. Mi lengua en las manos de la gracia va a ser un instrumento de mucho bien. Hermanos, vivimos en ese tiempo de esperar el rapto, ¿ok? Y entonces para servir a nuestro Dios. Ok, vamos a entrar en nuestro pasaje esta noche. No se olviden que nuestro versículo lema es en el capítulo 1, versículo 12. Por esta razón también oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios nos ha llamado. Jaime, yo quiero a ti. Te ofrezco mi salvación. Gloria a Dios. Me arrepiento, creo, soy salvo. ¿Ok? Pero también hay otro llamamiento. Estoy esperando la voz. La trompeta. Ya, la voz del mando, ven aquí, Jaime, con la iglesia arriba. Mientras tanto, entonces yo debo ver al Señor cumpliendo en mí todo propósito de bondad.
¿Okay? Y parte del propósito de la bondad de Dios es dejarnos su palabra para conocer cosas aún un poco difíciles. Y capítulo 2 es difícil. ¿Ok? Entonces, si no le gusta realmente entrar y luchar un poco con la palabra de Dios y encender la mente, entonces puedes seguir ahí viendo tu Facebook en tu iPad, pero no dejes a tu papi verte haciéndolo porque de pronto no debes estar haciéndolo durante el culto. Ok, entonces aquí vamos. Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fascinante ese tema. Y nuestra reunión con Él, gloria a Dios, Él va a llamarnos, entonces ahí está el rapto. Os rogamos, hermanos, los tesalonicenses, los de Ushuaia, los de Jujuy, los de Santa Cruz, ¿ok? Y Sal, si puedes. Los de Sal, si puedes, ¿van a ir en el rapto o no pueden salir de Sal, si puedes? Bueno, vamos a ver. Ojalá que estén en el rapto. Que no os dejéis mover fácilmente. Hermanos, Cristo quiere que seamos estables. Que de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otra vez. ¿Ok? Aquí es el tema de capítulo 2 es el día del Señor. En capítulo 1, ¿se acuerda? El título de capítulo 1 y el tema es los días de perseverancia en que vivimos actualmente. Y realmente capítulo 1 explica dónde estamos proféticamente. Estamos en los días de perseverancia, esperando que venga para nosotros el rapto y la continuación o el comienzo, mejor dicho, del día del Señor. A mí me ayuda a entender el progreso profético con 3 días. El día de Cristo, Filipenses 1:6, es el rapto. ¿Ok? No es técnicamente así, pero es muy fácil asociar esas dos cosas, porque Filipenses 1:6 dice que Él va a completar la obra de Cristo en nosotros hasta el día de Cristo. ¿Ok? Entonces es fácil recordar, día de Cristo, mi arrepentimiento. Día de Cristo, la iglesia sale. Día del Señor, lo que sucede durante la tribulación y el milenio. ¿Ok? Es el día del Señor. Hasta el gran trono blanco pertenece al día del Señor. ¿Okay? Otra forma de definir el día del Señor son los juicios de Dios. ¿Ok? Y hay los sellos, y hay las trompetas, y hay las ollas, pero también hay el gran trono blanco y hay otras guerras. Hay muchos juicios durante el día del Señor. El día del Señor es a menos 1007 años de largo. Okay, puede ser unos meses más o más. La Biblia no nos da fechas, ¿no? Okay? Porque a nosotros nos gustan fechas, porque si tengo fecha, entonces como yo tengo que ir al médico en noviembre, hasta allí no tengo que hacer mi dieta. Una semana antes voy a hacer mi dieta para llegar allí, para que mis azúcares estén bien, etc. Pero porque yo tengo fecha, entonces yo puedo descuidarme hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, así es. Entonces el rapto no tiene fecha, porque si tuviera fecha, entonces nosotros podríamos descuidarnos hasta justo antes de arreglar las cosas y estar bien con el Señor, que es mentira, porque el Señor está mirando todo y escribiendo toda buena obra que hagamos, aún el vaso de agua que damos a alguien. El Señor está tomando nota de eso y va a premiarnos. ¿Ok? Entonces, el día del Señor, versículo 2. El día del Señor, el tiempo de juicio en que Dios conmueve a ese mundo por haber rechazado a Jesucristo y lo que ofreció en poner su reino sobre este mundo de una. Juan 1:12. A los suyos vinieron, pero los suyos no le recibieron. Más a nosotros, a cualquier que le reciba, será llamado, hecho hijo de Dios. ¿Ok?
Versículo 3. Entonces, aquí en versículos 1 y 2, nosotros tenemos como título, y si quieres ponerlo A mayúscula, los tesalonicenses. Versículos 1 y 2. ¿Qué de los tesalonicenses? Entonces, no os dejes mover, ni os conturbéis, mis hermanos tesalónicos, o de Ushuaia, o de Buenos Aires, o de Lima. ¿Ok? ¿Ok? Hay que poner las cosas en claro. Ok, punto B, entonces, la apostasía. ¿Okay? Eso es lo que pasa proféticamente. ¿Cómo sabremos si el día del Señor ha llegado? Los falsos mintiendo a los tesalónicos, causándoles problemas, diciendo que el día del Señor está aquí. Pablo dice, no está aquí, y aquí hay algunas cosas que tienen que suceder para saber que uno está en el día del Señor. Y de mi conocimiento y entendimiento de la profecía, nosotros no vamos a estar presentes para ver eso. Si desde el cielo el Señor nos deja ver noticias de lo que está pasando en el mundo, no tengo la menor idea. ¿Okay? Pero nadie os engañe, versículo 3. ¿Okay? De ninguna manera, pues no vendrá, ¿qué? ¿Qué no vendrá? El día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Okay. Hay apostasía a minúscula en el mundo hoy en día. Primero de Juan habla de muchas diferentes apostasías. Gente que hablan de Cristo, nombran a Cristo, pero dejan y luego ellos hablan en contra de Cristo, que es un apóstata. Okay. Pero viene la apostasía. Eso es una apostasía o rebelión, es una traducción. Literalmente la palabra griega quiere decir la caída. Entonces es una apostasía como nunca antes. Es una apostasía general. Parece que es una apostasía casi mundial. Y es lógico. Si la iglesia no está, ¿okay? Y como vamos a ver en un momento que tampoco el Espíritu Santo no está, entonces la apostasía, una rebelión, una salida de cualquier pensar y aceptación de Cristo, es como un diluvio de maldad. ¿Okay? Esa es la primera cosa que tiene que suceder, la apostasía. Número 2, el hombre del pecado. Okay. El hombre de pecado es parte de la apostasía, pero la apostasía es general. Muchos apóstatas, ese hombre de pecado se manifiesta. Okay. Entonces, si no has visto al hombre del pecado, mis hermanos en Tesalónica, no están en el día del Señor. Y tampoco para nosotros 2000 años después. ¿Ok? Entonces, ¿quién es ese hombre de pecado? Versículo 4. ¿Ok? El hijo de perdición. No hay muchos en la Biblia que han sido llamados así. Judas era uno, ¿okay? Por haber traicionado a Jesús. Ese hombre es un hombre tan malvado que él va a ser perdido. Es de perdición, es de maldad, es en contra de Dios. Cada célula de su vida respira anti Dios. ¿Okay? El cual se opone por acción y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él odia no solamente a los cristianos, pero odia a cualquier religión. Odia cualquier cosa que no adora a él. ¿Ok? Entonces él está en una forma de poder allí sobre el mundo y dice allí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Piensen eso.
Porque durante la tribulación, como dije, y ustedes pueden leer de eso en el libro de Ezequiel, hay un templo reestablecido. Y los judíos hoy en día tienen los artículos listos. Yo los he visto en el museo, no de creyentes, de judíos que no creen en el Mesías, de Jesús como Mesías, pero están seguros que pronto ellos van a reedificar un templo sobre el monte al lado de esa mezquita con el domo de oro, ¿ok? Porque el templo de Salomón no está donde la mezquita, allí en Jerusalén, pero está en la misma plataforma, pero a un lado. Y no es, el templo de la tribulación no es tan grande como el templo que va a ser construido durante el milenio. Igual como el templo del regreso, el templo del exilio, el templo de Ageo era muy pequeño, de Zorobabel, de Nehemías, de esa época. El templo era pequeño, pero Herodes lo amplió grandemente para hacer este edificio tan lindo y esplendoroso durante el tiempo de Jesús. ¿Okay? Entonces, ese hombre de iniquidad, de perdición, entonces versículo 4, hace 3 cosas fascinantes. ¿Okay? Él entra al templo sagrado. ¡Oh! Y es templo otra vez. La iglesia no existe. Entonces Dios está dejando a los judíos regresar a establecer el judaísmo otra vez por el permiso de Dios. ¿Okay? Porque Dios no ha cumplido con todas las profecías y las promesas en cuanto a Israel. Porque ellos rechazaron a él. Pero en su gracia y en su amor y en su perseverancia por haber llamado a ellos ser su pueblo, él dice, yo voy a cumplir con mis promesas y mis profecías en cuanto a mi pueblo Israel durante ese era de 1007 años cuando la iglesia no está y al final entonces vamos a entrar al nuevo cielo y la nueva tierra. Que por si acaso no mencioné el tercer de los 3 días. Día de Cristo, rapto, día del Señor, los juicios, día de Dios. La eternidad se llama el día de Dios. ¿Ok? Entonces, muy fácil entonces ver la profecía del futuro con los 3 días. Día de Cristo, ya, cualquier momento. Día del Señor, los juicios de 1007 años, ¿ok? Porque Cristo durante el milenio, entonces reina con vara de hierro. ¿Okay? Entonces, no hay mucho pecado, no hay mucha rebelión durante el milenio, porque Cristo reina, juzga cualquier pecado con severidad, pero al fin habrá otra rebelión cuando Satanás es suelto, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, es tiempo de juicio. Y viene después del milenio, cuando ya las ovejas y los cabritos son separados y los malvados al lago de fuego y los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entonces pasan a esa nueva tierra y por la eternidad nosotros vamos a vivir en ese nuevo Edén, esa nueva tierra en el futuro que, según de Pedro, explica algo de eso para nosotros. ¿Ok? Pero estamos en el día del Señor, estamos viendo lo que pasa en el día del Señor. Y el hombre de iniquidad se mete en el templo de Dios. ¡Wow! Se pone en el lugar de Dios. Eso es pecado. Que se opone y se exalta a sí mismo encima de todo supuesto Dios o objeto de adoración. Mira, hasta hoy en día encontramos esa actitud entre la gente actual, la actitud reveladora de hoy. Todo tiene que ver conmigo. Yo. Lo que yo quiero. Yo soy mi propio Dios. Humanismo. Yo primero. Esa actitud no existe hoy en día y va a ser personificado en un hombre de pecado de una forma terrible en el día del Señor y se mete en el templo. Segunda cosa, entra al mismo lugar santísimo y abre el arca de Dios
reemplaza la ley de Dios por su propia, suya propia. O sea, él se pone sobre la ley de Dios para que se sienta en el templo de Dios, donde hay un asiento en el templo. No hay asiento en el templo, los sacerdotes siempre parados, ¿verdad? Pero allí en el tope del arca, allí hay ese asiento de propiciación que cubre las alas de los serafines, ¿no? Y entonces dentro del arca hay la ley de Dios. Y aparentemente ese tipo viene y se mete en el templo, se mete en el lugar santísimo y él se reemplaza. Nada con la ley de Dios. Yo tengo la última palabra. Yo soy la ley de este mundo, dice el hombre de perdición. Hoy en día se ve una actitud similar. Nadie me dice qué hacer. ¿Ustedes han seguido las noticias de los Estados Unidos en el momento? Desafortunadamente, algunos policías han maltratado hasta que han muerto en algunas circunstancias no buenas a cierta gente. Pero el país está en rebelión contra la policía y contra la autoridad en los Estados Unidos. Y hay mucho pueblo tratando de votar la policía y poner una nueva autoridad que ellos quieren, su forma. Eso está sucediendo hoy. Y hay protestas y en la ciudad de Portland, en Oregon, en el oeste, por 2 meses quemando la ciudad cada noche, porque están diciendo la policía no puede, nosotros tenemos la autoridad. Wow, eso es lo que hace ese tipo. Pero no solamente al nivel de autoridad local allí en una ciudad, sino al nivel de decir que la ley de Dios no, yo sí, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces se sienta en el templo, encima del lugar santísimo, donde está puesto una vez al año la sangre de la justificación del pueblo en ese día de cumbre de todas las leyes y sacrificios de Dios. Y número 3, sentado en el lugar del propiciatorio sobre la ley de Dios, se reemplaza a sí mismo como Dios. Yo soy Dios. Eso es el pecado en sí. Eso es la definición del pecado. En el lugar de Dios, reemplazando la ley de Dios y finalmente con la audacia para llamarse Dios. Pero al nivel bajito, eso es lo que sucede en la vida de cualquier persona que no es cristiano, que no es seguidor de Jesucristo. No quiere a Dios. Dios en su lugar, yo en mi lugar. ¿Okay? No quiere la ley de Dios, quiere seguir por su propio juicio. Y finalmente, no quiere a Dios para que sea yo en control de mi propia vida. Yo soy. Eso es humanismo. Y lo fin del humanismo es llamarse Dios. Ese hombre de perdición lo hace a un nivel mundial, el único, y nadie entonces va a poder contestarle ni bajarle. En el libro de Apocalipsis, ¿cómo se llama él? El anticristo. ¿Okay? Muchos anticristos hay. Hasta también hoy en día, muchos que están anticristo, pero hay el anticristo, y eso es de quien estamos hablando aquí. ¿Ok? Entonces, él dice en versículo 5 a los tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él explicaba. Probablemente tenía clases de escatología con ellos, clases sobre la profecía futura, y solamente escribe algunas noticas aquí para nosotros, ¿ok? Entonces, eso es el punto B, o punto C, es el hombre del pecado. Punto D
Entonces, aquí en versículos 6 y 7, el que detiene, eso es el punto D. ¿Quién es el que detiene? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En la actualidad, para los tesalonicenses, que es la actualidad para nosotros todavía 2000 años después, hay algo aquí en versículo 6, lo que lo detiene. ¿Que detiene qué? La apariencia del hombre de iniquidad. Y no contesta en versículo 6 lo que está pasando. Sigue explicando versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ok? Y eso es lo que es confuso, hermanos. Porque Pablo mismo lo dice aquí. Y está en acción el misterio de la iniquidad. Hay mucho sucediendo en nuestro mundo que uno podría entonces decir, mira, el hombre de iniquidad está, mira lo que pasa en Rusia, mira lo que pasa en China, mira lo que pasa en Bolivia, mira lo que pasa en la política de Argentina, etc. Entonces eso es bajo el control de Satanás, entonces el hombre del pecado está reinando. No, momentico, ¿ok? Hay ese misterio de iniquidad, es cierto. ¿Okay? Porque el príncipe del poder del aire, por la soberanía de Dios y por su voluntad permisiva, deja a Satanás estar suelto todavía, aunque vencido sobre Calvario, cumpliendo la profecía, la primera profecía de la Biblia, Génesis 3:15, todavía no ha sido encarcelado en el lago de fuego. Entonces Dios deja a él ser el enemigo de los que necesitan por fe poner su creencia en Jesús para ser salvo y por fe andar dejando a Dios santificar o hacernos santos durante la época de nuestra iglesia. Si no existiera esa tensión, lo malo y lo bueno, entonces nosotros no tendríamos que andar por fe. En la eternidad no vamos a andar por fe, vamos a andar por vista, porque no tendremos ningún enemigo. Oh, gloria a Dios, que venga Jesús. Pero mientras tanto hay mucha lección, hay mucha prueba, hay mucha cosa positiva para aprender teniendo un enemigo, teniendo un misterio de iniquidad que va en contra de la gracia de Dios y entonces nos deja depender de Dios, nos demanda entonces a coger el poder de Dios y entonces dependernos y andar por fe en Dios. El poder de Dios, el quien hace el programa es Dios, el quien nos manda que hacer cada día es Dios, su gracia ofrecida. Entonces yo aprendo gracia solamente porque existe pecado. Si no hubiera pecado, no entendiera, no habría capacidad, razón por qué entender lo que es la gracia, ni la misericordia, ni el perdón, ni muchas cosas que son muy buenas para nosotros. ¡Wow! Eso explota la mente. Dios no es el autor del pecado, pero porque existe pecado, Dios entonces introduce conceptos increíbles que son parte de la naturaleza de Dios, como he mencionado, gracia, misericordia, perdón, redención, comunidad, trabajar unidos, arreglar mucha cosa que tiene problemas por el pecado. ¿Ok? Ese misterio de iniquidad funciona. Solo versículo 7, que hay quien, ahora se menciona que lo detiene, versículo 6, es una persona. ¿Ok? Es una persona. ¿Ok? Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Oh, hermanos, me gustaría haber podido haber escuchado a Pablo explicando eso, como dice en versículo 5, en voz alta. y Pablo, ¿por qué no escribiste un poco más aquí? ¿No? Porque no dice lo que creemos que estamos seguros que dice eso.
que es así, pero él no dice, y él es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y por eso tú podrías leer 20 comentarios y sacar 5 diferentes ideas de lo que es la interpretación del versículo 7. Pero yo estoy completamente seguro porque, número 1, es una persona. ¿Ok? Entonces no es una fuerza, no es un misterio. ¿Ok? En contra del misterio de iniquidad. No son dos misterios luchando. No. Es una persona que detiene. ¿Qué detiene? Detiene lo de Satanás. ¿Y quién es el único que tiene la capacidad de hacer esto? Dios. ¿Ok? Y Cristo no está aquí, más bien su espíritu está aquí. Entonces, por medio, y dice, y que será quitado. ¿Quién será quitado? Dios no puede ser quitado del mundo, porque Dios es omnipresente, pero su residencia especial durante la dispensación de la iglesia, la dispensación de su cuerpo aquí, cuando nosotros como cuerpo, corporalmente salimos, tal como el Espíritu Santo entró para formar el cuerpo en Pentecostés, entonces Él se va en esa forma. Dios siendo omnipresente todavía tiene su presencia en el mundo, pero no en ese sentido especial. En el Antiguo Testamento, el salmista David clamó a Dios, oh, que no quites tu espíritu de mí. Porque el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento no era residente a 24/7, o sea, por la eternidad, como en nosotros. Somos muy privilegiados. Pero cuando la iglesia sale, el Espíritu Santo sale en ese sentido y entonces deja libertad sobre este mundo para que uno como el inicuo mismo puede meterse y hacer lo que hemos visto en versículo 4, entrar al templo, tomar el lugar de Dios, la ley de Dios y la posición y el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces eso es el que detiene versículos 6 y 7, el Espíritu Santo. Debemos conocer más del Espíritu Santo. Eso es la aplicación. Somos tan privilegiados de tener a Él dentro de nosotros corporalmente. Aquí está el templo. No tengo que ir a Jerusalén para visitar el templo. El espejo me muestra el templo. Mi cerebro entonces puede imaginar el templo y el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Quieres ver a Dios? Yo no soy Dios, pero Dios vive en mí. Y entonces, si yo estuviera bajo el control del Espíritu Santo, Efesios 5:18, Gálatas 5:13, Gálatas 5:25, ustedes podrían ver a Dios en mis acciones y en mis actitudes y en el amor y en mi brindar servicio y en mi perseverancia y en mi, porque nada es de mí, es de Él. Wow. Hermanos, podemos hacer tanto más si pudiéramos captar eso, que lo detiene está en nosotros y también puede detener la maldad dentro de nosotros. Librarnos, Efesios, que Gálatas capítulo 5. Librarnos para vivir poderosamente bajo el control del Espíritu para hacer lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y Dios es un Dios de milagros. Y si Él quiere usarme y yo tuviera la fe para dejarle, entonces, o sea, sacar mis manos del timón de mi vida y dejar a Él tomar control y manejar mi vida, ¿qué y cómo usaría Dios a mi vida? Y regresamos en versículos 8 a 10 al hombre de pecado otra vez. Viene en dos partes. Entonces, C1 son versículos 3 y 4. C2, versículos 8 a 10. O sea, el hombre del pecado otra vez. ¿Cuándo será esto, versículo 8? Se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis 1 habla de eso también, ¿no? Hasta que él a su vez sea quitado de...
y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga aquí sobre el monte de Sión y sus pies se tocan la tierra otra vez, tanto como los ángeles prometieron en Hechos cuando ascendió, entonces él va a matar a ese tipo. ¿Ok? El versículo 9, el advenimiento de ese impío que es obra de Satanás. Ahora conocemos parte de la falsa Trinidad. Satanás y las dos bestias. Satanás, el anticristo, y la bestia que es un judío. ¿Okay? Una falsa Trinidad en Apocalipsis. ¿Okay? El anticristo recibe su poder directamente de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Eso es la manera en que él estorba a la gente. La forma en que él entonces convence a la gente a seguirle, porque hace inmensas cosas, grandes cosas, pero son falsos. ¿Okay? Y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, para que los que se pierden. ¿Okay? Eso es el hombre de iniquidad. Wow, podemos pasar mucho tiempo conociendo más de él en otros libros también. Pero en versículos, la última parte de versículo 10 hasta 12, habla de punto E, el quinto punto, los incrédulos. ¿Qué pasa con los incrédulos durante el día del Señor? Dice aquí, para los que se pierden. Eso es otro término para los incrédulos, el no creyente. Se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es lo que pasa con los engañados. Engañados por Satanás, utilizando el anticristo y todo su ejército durante el Señor. Y ese misterio, como hemos visto en versículo 7, es activo hoy en día. Satanás es activo, pero detenido. En aquel entonces, sin detención, entonces libre para hacer lo que quiera. ¿Okay? Y los incrédulos se pierden porque no reciben el amor de la verdad. El evangelio es un mensaje de amor y es el único verdad. ¿Okay? Para ser salvo. Okay. Es su propia decisión, hermano. No deja a algunos decirles hoy en día que gente es condenada porque Dios las condena. La Biblia nunca dice que Dios elige a alguien para ser condenado. Elige gente para ser salvo, gloria a Dios. Pero para ser condenado no dice eso. Okay. La gente decide. La gente escoge no creer. ¿Okay? Y por no creer en el amor y no recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces ellos son autocondenados. ¿Okay? Eso es muy importante entender eso. Dios ofrece el plan de salvación a todos los hombres y mujeres, desde Adán hasta el último que nace durante el milenio. Y todos tienen que recibir el amor de la verdad. Decidir, arrepentirse, darse cuenta que es gratis y yo no he hecho nada y Dios me está llamando, Dios está empujándome, el Espíritu Santo está convenciéndome de mi pecado y entonces Dios dice aquí, Jaime, yo quiero salvarte. Es mi deseo, es mi voluntad de salvar a todo el mundo y mi salvación vale para todo el mundo. Pero hay gente, y tú conoces a gente, de pronto es tu propia esposa.
o tu abuela, o tu primo, o tu sobrino. Cada uno tendremos gente en nuestras familias cercanas que rechazan. ¿Cómo es que uno puede rechazar? ¿Mm? Mi papá era misionero veterano en Sudáfrica. Todavía vive. Almorcé con él, 93 años de edad. Todavía sirviendo, compartió hoy en la cena del Señor. Qué lindo. Su hermano murió como mártir en Ecuador en el año 56 junto con Jim Elliot. Y su hermana rechazó a Dios y está en el infierno. Eso es solemne. Eso es solemne. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos, es un mensaje de amor. Hermanos, aquí una aplicación. Nunca predicas el evangelio en un sentido negativo, en un sentido de odio, en un sentido de decir cuán malos son todos. Mira, aquí dice que el evangelio es el amor de la verdad. Tú no vas a ganar a alguien para Cristo solamente hablando de la maldad y de lo negativo. Hay que declarar que es pecado, es pecador. Hay que entender que es pecador. Pero mira a Cristo con la samaritana. Mira a Cristo con la mujer, Juan 8, encontrado en adulterio. Mira a Jesús con Nicodemo, un rabí mismo, un fariseo. Y el Señor era un poco duro con él, pero amaba a él. Mira a Jesús aún con Judas en la cena en la primera cena, en el aposento alto, justo antes de traicionarle, el Señor está lavando sus pies y ofreciéndoles salvación. Oh, hermanos, hay mucha gente que irá al infierno por la forma en que predicamos el Evangelio. Porque predicamos en una forma que hace a la gente pensar que Dios odia a ellos, que Dios odia a cada cosa, que Dios es negativo, que Dios es como casi pintamos un Dios como hemos visto, es la definición del hombre de inicuo, ¿verdad? Como este gran Dios listo para echarle en el lago de fuego, si no crees esta noche, tú serás ya perdido para siempre. Y de pronto las palabras que estás diciendo tienen razón, pero la forma en que presentas la gracia del Señor tiene que ser una forma de gracia. No puedes ofrecer misericordia y estar colgándolo sobre las llamas del infierno, cocinando sus pies. Entonces, miserable el predicador que odia a su gente. Es el amor de la verdad. Es el amor de la verdad. Estudian las actitudes de Jesús. Estudian las formas de Jesús, cómo predicaba. Estudia el sermón de Esteban, justo antes de ser apedreado. Wow. Hermanos, nosotros queremos alcanzar este mundo con ese mensaje. Oh, el tiempo ya se ha ido, tenemos que correr. O puedo seguir 2 horas más. No hago eso. Ok, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Versículo 12 es un versículo importante para entender, ¿ok? Hay durante el día del Señor la capacidad de rechazar a Dios al punto en que Dios dice, ya no más, ¿ok? Me ha rechazado, ¿ok? Se ha identificado con este tipo que entró a mi templo y se llama a Dios, entonces él es condenado. ¿Okay? Bueno, en un sentido, Juan 3:36, los que rechazan a Cristo en el momento están andando bajo la condenación también.
Fin de lo negativo. Vamos a ver en los últimos momentos punto F y qué para nosotros los creyentes. ¿Qué para los tesalonicenses? ¿Qué para los de Ushuaia? Y para Dubuque. Versículos no fáciles, pero versículos de tanto ánimo aquí. Hermanos, mira a los creyentes, ¿cómo es para nosotros? Es una oración. Pablo ha terminado capítulo 1 con una oración. Y entonces en versículos 13 a 15 hay una oración dando como acciones de gracias. Y en versículos 16 y 17 otra oración. Entonces realmente 13 al 17 es una oración larga, dando gracias y luego pidiendo. ¿Qué dicen cuando dando gracias? Pero nosotros debemos, esos son Timoteo, Silvano y Pablo, el equipo, y entonces ustedes ancianos para con su GRE, cada uno de nosotros para con la gente que nosotros cuidamos. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos. Ahora no está hablando del hombre de iniquidad, no está hablando de gente que necesita ser evangelizado, más bien los creyentes. Amados por el Señor. ¡Wow! ¿Se siente las manos de Dios abrazándote en el momento? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por su Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo es la salvación, hermanos? Otra vez les pido, por favor, que no se meten en argumentos de lógico humano para tratar de entender la salvación. Dios vive y existe fuera de lo que es el tiempo. Para Dios no hay mañana y no hay un ayer. La eternidad, el hecho de que Dios es eterno quiere decir que siempre existe. Él es sin comienzo y Él es sin fin. El tiempo es parte de la creación de los órbitos de nuestro sistema solar. El hecho de tener ciclo de vida es parte de la creación de Dios, no es parte de Dios. Entonces, hermanos, para entender la salvación y no meternos en los argumentos que se llenan libros y hay buenos hermanos siempre discutiendo, siempre hablando de cuándo y cómo y en qué pasos se realiza la salvación, hermanos. Métete en la perspectiva de Dios y hay términos en la Biblia que requieren términos de tiempo porque nosotros no podemos pensar sin tiempo. ¿Ok? Algunos de ustedes están mirando el reloj y diciendo que ya el tiempo se ha pasado, predicador, por favor, que te caigas. Lo siento, no voy a caerme porque hay buenas cosas para decir. Y quiero quitar el argumento en cuanto al orden de lo que pasa para la salvación. Lo que sí sabemos es que Dios nos quiere como sus especiales. ¿Okay? Somos hermanos, ya estamos en la salvación, ya somos parte de la familia de Dios, y entonces cuando Él hizo las diferentes cosas no sabemos, pero sí sabemos que Dios me tiene como escogido. ¿Ok? Yo soy uno de sus favoritos, y Él tiene muchos otros favoritos, se llama cada uno que está en la iglesia, es su favorito, su escogido, su elegido. ¿Ok? En vez de entonces ver la palabra escogido, elegido y comenzar a hacer todo un esquema de teología, cuidado de eso es difícil. ¿Okay? Sabemos que Dios es eterno, entonces Él no tenía otra forma más bien saber que iba a ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Porque para Él hoy y antes de la fundación del mundo es lo mismo.
Entonces no importa si él sabía eso antes, tenía que saber eso antes. Y no me escogió basado en que sabía que iba a creer. Entonces yo sería Dios si eso fuera la verdad. Es que Él me ofreció salvación y como dice aquí, mediante la santificación del Espíritu, no hay salvación más, sin que el Espíritu convenzca a uno a entender que tiene que arrepentirse. ¿Te acuerdas del momento de tu salvación? Tú pediste perdón de Dios, ¿verdad? Te reconociste como pecador, ¿verdad? Porque uno no puede ser salvo si no es perdido. ¿Cómo reconociste que fueras perdido? Tú no entendías en aquel entonces, en ese momento, tú no entendías, pero fue el Espíritu Santo tocando tu conciencia, tocando tu corazón, tocando tu mente, iluminando tu concepto. Soy pecador. Pero Cristo se sacrificó por mí. Y todo lo que tengo que hacer es creer eso y recibir a Cristo. Yo me arrepiento. Yo quiero. ¿Y te acuerdas de la emoción de ese momento? ¡Wow! Y entraste en la salvación, como dice aquí, y por la fe en la verdad. Tenías que reaccionarte. No deje a alguien decir que Dios te forzó a ser salvo. Dios no te forzó a ser salvo, no sería un regalo, no sería gracia si fuera forzada. Mira la tensión que está aquí. ¿Entendemos la tensión? No. Tenemos que entender lógicamente lo que pasó. Entonces, Dios eso. Y entonces yo hice esta parte y él hizo ese. Hermanos, eso quita el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es el amor de Dios aquí ofrecido. Es que yo fui en pecado. Entonces, uno entiende la verdad por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra, ¿verdad? Entonces no hay evangelio predicado si la palabra no está allí predicado, citado, leído, explicado. Entonces la forma mejor para evangelizar a tu vecino es hacerle a él o a ella leer la palabra por ella misma, por él mismo, mientras ustedes están hablando. Porque tú no puedes solamente explicar que uno necesita salvación. La salvación viene por medio de la convicción, que viene por la fe, que viene por la palabra. ¿Verdad? Y el hombre tiene la capacidad para decir, yo no quiero eso, yo no creo eso. Eso es lo que ya hemos visto. Pero también tiene la capacidad, tiene la oferta de Dios para Juan 3:16. A todo aquel. ¿Cómo es la tensión? ¿Entiendo? ¿Puedo yo hacer un sistema lógico para entender todo eso? No. Y si trato de hacerlo, yo creo que estoy equivocado. Porque yo estoy tratando de meterme en un misterio que es la salvación. Entonces, hermanos, si Dios dice que me eligió, Dios me eligió. Si Dios dice que yo tengo que responder por fe, yo tengo que responder por fe. Si Dios dice que Él no condene a nadie, como hemos visto aquí, que yo tengo la capacidad para no creer y entonces rechazar a Dios y decir que yo soy el Dios de mi propia vida, yo por mi religión voy a ganar mi propia salvación, entonces Dios no tiene opción sino para condenarme, pero realmente la condenación era mi propia condenación. En vez de discutir sobre esas cosas, hermano, más bien estudien toda la riqueza que tenemos en Cristo, lo que es su salvación para todos. Y no es para nosotros tener que entender todo. Lo que sí entendemos es que, wow, Cristo me ve como su hijo especial. Se llama mi Jimmy.
Él tiene una relación muy bonita conmigo porque me escogió. ¿No? ¿Cuándo me escogió? Yo no voy a contestar eso. Me conoció desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, porque Él siempre ha existido y ya Él, lo que va a pasar en nuestro juicio en 2000 años, Dios ya está allá, porque es eterno. No hay futuro para Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermanos. Nuestro deber es creer. Y sin creer, no hay salvación. Nuestro otro deber es llevar la palabra y ofrecer la salvación por fe a todo el mundo. Nosotros no tenemos que salvar a nadie. Nosotros tenemos que predicar a todos. ¿Ok? ¿Y cómo son salvos? Eso es parte del misterio de la belleza de la obra del Espíritu Santo en el corazón de uno que llega a arrepentirse y poner su fe en Dios para salvación. Wow. Entonces, y para eso Él los llamó por medio de nuestro Evangelio. Mira, es por el Evangelio. ¿Okay? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entré? No voy a... eso va a ser doctrina básica los primeros 1000 años. Voy a estudiar eso en la eternidad. Pero lo que sí sé es que he entrado y que yo participo ahora en la gloria de Cristo. Y como dice Romanos 8, yo seré glorificado. Y como hemos visto en capítulo 1, versículo 12, Cristo glorificado en mí y yo en Él. Eso es el Evangelio. Por eso andamos hablando de lo positivo en amor y no discutiendo entre hermanos ni predicando en una forma negativa. Y termina Pablo una oración del siglo 15 a 17. Así que, hermanos, están firmes. ¿Ok? En medio del día del Señor, que es por venir, en medio del día de perseverancia en que vivimos, aquí está otra vez. Perseverancia, estad firmes, retened la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Cristo murió por los pecados del mundo y ofrece salvación a los que creen en Él. ¿Ok? Por la fe, por la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Ok? Mantener eso. ¿Ok? Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, por presencia, por haber escuchado a Pablo personalmente o por haber leído sus cartas. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, si hay preguntas especiales, puedes ponerlos en el chat y los ancianos van a repasarlas. Algunas pueden ser contestadas por sus propios líderes localmente, otras de pronto mañana podemos tomar un poco de tiempo como piensan que sería justo hacerlo don Hugo y el grupo de ancianos. Yo sé que no he explicado todo. Yo sé que algunos de ustedes tienen otras ideas y otras interpretaciones, pero nosotros vamos a amarnos y vamos a seguir predicando el evangelio de amor y vamos a entonces seguir buscando lo que Dios tiene para nosotros. Y es mucho más importante cumplir con versículos 16 y 17 que entender cada detalle de una doctrina que aparentemente Dios a veces no quiere explicar todavía y tenemos que esperar la eternidad para entender a su profundidad. ¿Ok? Oremos. Padre, el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos ama y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por gracia, que Él conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.